Y a eso se le cruza la historia de un país. Digamos, la historia nuestra personal era cómo hacemos para que la gente entienda que hay una música moderna que no es la que se oye en la radio comercial. Claro. Hola, gente de Historia y Rola. Estamos aquí en un episodio muy especial con una leyenda del rock colombiano. Estamos con Camilo Pillo Jaramillo, así que espero que disfruten este segmento. Un aplauso para él, por favor. Camilo, qué bueno tenerte el día de hoy, o la noche de hoy, este día tan espectacular. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y por estar aquí con ustedes. No, a ti muchísimas gracias por aceptarla. Cuéntame, ¿de dónde sale el Pillo Jaramillo? ¿Por qué el Pillo Jaramillo? Pillo Jaramillo viene de las épocas del colegio. Yo me cambié de colegio. Antecitos de conocer a Juancho, cuando entré al colegio a todo el mundo le decían por el apellido. Y yo me sentía muy extraño que me dijeran por el apellido. Como regañado. Sí, era como un poco militar eso, Sí. ¿no? Y en esa época también yo tenía las orejas muy grandes. Okay. Y entonces me decían Gillo. Sí. Como el Topollillo. Sí, sí. En el otro colegio. Solo por joderme. Y yo dije, no, yo no voy a dejar que me digan Gillo. Y la combinación con el Jaramillo, entonces cuando entré al nuevo colegio, dije, no me digan Jaramillo, sino díganme Pillo. Ok. Y el Pillo se quedó, y se quedó, y se quedó, y mi mamá me decía Pillo, mi hermana me dice Pillo, se quedó conmigo, y digamos, es como, esa es, digamos, mi cara artística, digámoslo así. O sea, tú creaste tu nombre artístico. Sí, yo lo creé, sin darme cuenta, sin querer queriendo, creé mi nombre artístico. Ok, y Pillo, ¿cómo comienza sus primeros pasos en la música? Pues, digamos, uno desde chico tiene como señales, ¿no? Y, digamos, la primera señal que yo recuerdo es que muy pequeño, a los 6 o 7 años, imaginarán la edad que tengo, vi a Rafael, oí a Rafael. Claro. Y entonces empecé a imitar a Rafael. Y lo hacía muy bien. Yo soy aquel. Sí, y me gustaba, en fin. Entonces mi mamá me sacaba a las reuniones y me ponía a hacer las mímicas de Rafael y todo. Obviamente pasaron los años y cuando conocí a Juancho, pues él ya tocaba guitarra y yo tenía tenía un dúo, digámoslo así, una alianza con un vecino, que era Carlos Posada de Sociedad Anónima, que era mi vecino. Y entre los dos quedamos vaciados 6 meses en los cambios de colegio y ahí nos hicimos amigos y empezamos a componer. Yo componía en inglés, claro, y cantaba. Y él, que era un músico, pues, muy, muy, muy talentoso, empecé a componer con él y cuando entré al colegio, al gimnasio moderno, me encontré con Juancho y lo inventé a los ensayos y entonces ya entre los 3 y los 4, porque había otro estudiante del gimnasio campestre que también tocaba bajo y ahí empezó, digamos, el nacimiento, digamos, simple de lo que después sería Compañía Limitada. ¿Y por qué el nombre Compañía Ilimitada? ¿Cómo nació? El nombre de Compañía Limitada es una invención de Juancho. Okay. Íbamos para unas murgas, que eran los festivales de música que se hacían en esa época, en los 70s, entre los colegios.
y uno competía contra los diferentes colegios de la capital. Y los colegios tenían, digamos, dúos y tríos y orquestas de tropical, ¿cómo se llama? Las tunas, Ok, sí. coros. Entonces los colegios mandaban a sus grupos a competir y en uno de esos festivales, pues ya no querían que nos llamáramos, no queríamos llamarnos como los colegios, sino tener un nombre. Me querían concretar todo. Sí, pues tener un nombre como para que nos reconocieran más allá del colegio, que si ya nos íbamos a graduar. Y entonces íbamos para este festival y pasamos por una valla de esas publicitarias de ascensores que decía ascensores Shell y compañía ilimitada, Okay, sí. como la sociedad, Sí. como una sociedad convencional. Entonces Juancho dijo, no, hagámoslo compañía ilimitada, pero sin límite. Bueno, ok. Y siempre teníamos un nombre para cada festival. ¿Así? Sí. Pero extrañamente, Ese fue el que igual, pasó lo mismo. Los nombres se quedan con uno y se quedó compañía limitada. ¿No? No, y ustedes vienen con prácticamente, creo que ustedes fueron un resurgir del rock, porque si nos ponemos desde los 60 a los 70, venimos los Speakers, los Yetis, los Flippers. Me imagino que tú viviste, bueno, no sé si asististe, pero viviste el Festival Ancon. No, Ancon, no, porque Ancon no era, pues era lejos. Sí, pues era Medellín. Sí, era lejos de Medellín también. Okay. Era en La Miel. Yo supe de Ancon, claro, pero ya. Pero hasta ahí. Hasta ahí no, porque eso fue a finales, fue en el 69, creo. Más o menos, sí. Entonces yo sabía pero digamos que el Parque de los Hippies, en Chapinero, cuando era el Parque de los Hippies, sí. Cuando la 60 era la calle de los Hippies, muy pequeño alcancé a estar ahí. Ahí compré mis zapatos de tacón, mis cinturones de villa ancha, ¿no? Los pantalones de campana. Claro, bien. Eso era puro peladito, ¿no? Qué chévere. Entonces, y había otra serie de bandas, pues ahí estaba Génesis de Colombia, estaba Terrón de Sueños, Tráfica fue después, la Gran Sociedad del Estado. Sí. Había una buena cantidad de bandas ahí en el ambiente. ¿Ustedes comenzaron fue como tal con canciones de compañía o con covers? No, nosotros empezamos con covers. Los festivales, las murgas, se convirtieron en nuestro trampolín, digamos, de ejercicio hacia, digamos, una carrera semiprofesional más adelante. Entonces, ¿qué hacíamos? Ensayábamos los fines de semana, tocábamos las canciones, digamos, relativamente populares de la radio moderna de esa época. En esa época, pues, tuvimos varias formaciones. Yo era el baterista de compañía. Okay. Cantaba Carlos, cantaba Juancho, cantaba Alberto Andrés también, cantaba yo. Habían otros que entraban y salían también. Y íbamos a todos los festivales y todos nos los ganamos en la música moderna, ¿no? Entonces, de un momento en adelante, ya nos invitaban, pero para participar como artista invitado, pues para no llevarnos siempre el premio. Entonces, mientras los jurados lo liberaban, nosotros hacíamos el show de compañía, que era como el show central, antes de que dieran los ganadores. Y no les miento, nos ganamos, no sé, 15 o 20 festivales de eso. ¿Ustedes eran? Sí, teníamos los invitados estrella. Los invitados estrella. Y eso duró durante casi todo el colegio. Y ahí tocábamos música de otros,
Y lentamente empezamos a componer cosas nuestras desde el principio, que no solíamos tocar mucho en vivo porque, pues en las presentaciones de los festivales, porque pues era difícil, porque la gente queríamos era ganar y pues para ganar teníamos que tocar lo que la gente conocía. Lo que coreaba. Sí, coreaba canciones que sonaban en la radio, entonces tocar una canción nuestra, pues era un poco el suicidio, entonces era mejor no. Pero en las fiestas privadas y en los ensayos sí teníamos material nuestro, que era compuesto en inglés. Ok, En inglés. eso sí es algo muy ¿No? importante. Como muchas bandas de, de Sudamérica empezaron haciendo covers en inglés, Es que canciones en inglés. yo sé que ustedes, no sé, bueno, primero fue Génesis de Colombia en sacarla de cómo decirte de Cat Steven, pero la de ustedes decimos, o sea, Génesis de Colombia es otra banda insignia de Insignia, Colombia. total, sí. Humberto Pero Monroy. Humberto Monroy, que en paz descanse. Mm. Eh, pero es que ustedes como que la letra de ustedes fue muy diferente a la de Génesis de Colombia. Pero no es tan diferente. En el coro es casi igual, pero ustedes tienen como más... No, es que ahí le sí. añadimos, digamos, yo le escribí dos o tres cositas diferentes y el arreglo es un poco, el arreglo es una combinación más entre la versión original de Cat Stevens y la versión de Genesis. Y obviamente toda la estructura y el arreglo, pues es un arreglo pues mucho más contemporáneo a lo que hizo Genesis. Porque esa guitarra, sí, porque el que toca la guitarra en la versión original de Genesis es Miguel Muñoz, que era el más joven de Genesis en ese momento, tendría que, creo que 18 años, que después me vine a encontrar con él en otros momentos de la vida y trabajamos juntos cuando CBS, cuando firmamos nuestro primer contrato. Y fue la persona quien me llamó a mí a contarme que Ohanian, el manager de Soda Stereo, venía para Colombia y que si estábamos interesados en tocar con Soda. Okay. Entonces con Miguel tenemos una historia larga de momentos de vida musical. Ese apunte que acabas de dar es algo crucial, porque la gente no sabe que la primera vez que se presentó Soda fue de teloneros para Compañía Ilimitada. O sea, hay una anécdota muy, llamémoslo así, muy personal. Yo hablando con unos amigos, cuando yo dije, y es muy en serio, dije, no, Compañía Ilimitada, estamos hablando, y yo dije Compañía Ilimitada. Y me dijo, los Soda Stereo colombiano. Y yo, no, ellos fueron primero que Soda. Y yo, ¿cómo van a decir Soda Stereo colombiano? O sea, antes debería decir Soda Stereo es la compañía ilimitada. No, mentiras, después. Pero no, ambos hicieron, es una historia, o sea, es que Soda es una historia gigante a nivel Latinoamérica. Gigante. Y Compañía Limitada también es un llegado gigantesco en Latinoamérica. Antes de tocar este punto, qué pena yo ahora sí. Sí. Hay algo que quiero tocar, pero que me hagas esta transición de manera sutil, es cómo se logró ese hermoso contacto con el productor de los Rolling Stones. Eso también es obra de Juancho. Okay. Yo estaba en Cali, habíamos tenido un concierto en Cali, nos habíamos quebrado. Okay. Yo me quedé en Cali tratando de arreglar ese mierdero y detrás de una chica que había conocido. Juancho se devolvió y cuando se devuelve, un día se lo cruza en la calle. Okay. Lo ve bajándose de un taxi y va y lo llama y le dice, yo sé quién es usted, yo creo que tener la forma de revitalizar el rock en Latinoamérica, en Colombia, no sé qué, yo soy compositor, le quiero mostrar mi música, pues lo mira así. Sí, ok, manda las cosas a mi señora. La señora es Esther Farfán. Ellos iban para Cartagena al Festival de Cine
Juancho le hace llegar los cassettes y, y se queda esperando que Andrew en esa época lo llame, porque no había celulares, no había nada, todo era de teléfono de línea. Y finalmente Andrew oye el material y lo llama. Y ahí después Juancho me llama a mí y nos reunimos con Andrew y empezamos una experiencia muy importante para la historia de Compañía Limitada. Y creo que finalmente de ese ejercicio, pues no solo nace Siloé, pero digamos que la versión que se conoce de Siloé, que fue la primera que sonó de rock nacional en la radio joven de Colombia, pues fue producida por él. Qué interesante. ¿No? Pues es una versión larga bueno, no fue tan larga, fue como 1 año y medio, donde aprendimos muchísimo, mucho de lo que pasaba en el estudio, que no estábamos acostumbrados, de cómo se estructura una canción, de cómo se rearregla una canción, cómo se trabajan las letras, bueno, una cantidad de cosas que nosotros no teníamos ni idea que eso era así. Algo nuevo para Entonces fue una masterclass muy brava, en todo sentido. Pero bueno, Andrew hizo parte prácticamente también de la historia del rock colombiano, gracias No, a lo es. No solo eso, sino después trabajó con Galeano. Andrew tiene muchas conexiones. Qué bonito. ¿No? Buenas y no tan buenas, según dicen las malas lenguas. Sí. Algo bueno, a este punto ahora, ustedes de la década de los 80, ¿cómo fue vivir esa época del rock teniendo en cuenta lo impactante que tuvimos esa época? Si nos vamos, la toma del Palacio, si nos vamos, la tragedia de Armero, el atentado a Galán, si nos vamos también lo que pasó en Alemania, o sea, pasaron tantas cosas en esa década. Quiero saber cómo impactó eso en la música rock y en la música de Compañía Ilimitada. Bueno, el principal desafío que teníamos nosotros en esa década era que durante casi el 70% de esos años, pues la música no se pasaba en español. Nosotros empezamos a componer oficialmente la primera canción nuestra, digamos que completa y redonda, y que yo digo, esa es la primera canción. Es de 1979. Todo lo que habíamos hecho antes eran intentos y búsquedas, experimentaciones en muchos tipos de géneros que tenían que ver con muchas cosas del rock. Pero esa es la primera canción que yo creo que comienza un proceso, digamos, estructurado, donde no solo se tiene una canción como tal, sino hay una letra que tiene, digamos que, para esos años, la estructura de las canciones convencionales estaba marcada por la pauta española y mexicana. Y venía fundamentalmente irradiada de la radio comercial y de la música comercial que irradiaban desde México y desde España. Entonces, digamos que la nueva generación de compositores, digamos, modernos, pues no se sentía, pues porque nadie los pasaba. Claro. Y la forma de componer, evidentemente, al ser alternativa, pues no era ni como componía Perales, ni como componía ninguno de estos de esa época. Entonces, esa estructura y esa, digamos, esa manera de conquistar a un público se demoró en Colombia 7 años, o sea, del 80 al 87. Claro. ¿No? Entonces, la primera lucha era tener la visibilidad de la nueva música joven colombiana cantada en su propio idioma.
llámese pop, llámese rock en español, lo que fuera, ¿no? Una más fuerte, otra menos fuerte. Y a eso se le cruza la historia de un país. Digamos, la historia nuestra personal era cómo hacemos para que la gente entienda que hay una música moderna que no es la que se oye en la radio comercial, ¿no? Está cargada de otro tipo de mensajes, de letras, de imágenes, de semántica, ¿no? Y a eso se le cruzaba el país. Entonces, pues digamos que de eso, de eso de que estaba en el ambiente, pues hay muchos elementos que están impregnados en lo que ha hecho Compañía Ilimitada en su historia, ¿no? Mucho de lo cual, como son lo que se llaman deep cuts o cortes profundos, que es lo que la gente habitualmente no escucha en los álbumes, cuando sacábamos álbumes, son canciones que están en las plataformas, pero que como no tuvieron, digamos, aire radial, pues pasan, digamos que debajo del radar. Pero hay mucho material ahí, hay una canción que se llama Himno a la Nación, ahí está también Cometas, que tiene, digamos, una serie de conexiones con la música colombiana, con los ritmos colombianos. Está Amigo, en fin, hay una cantidad de cruces que también nos tocó en el momento de tomar la decisión de qué grabábamos en Contacto. Era muy complejo porque nuestra primera época, que es 1982, 83, la música que hacíamos era una música líricamente mucho más influenciada por la tendencia poética, Claro. ¿sí? Fundamentalmente, pues yo que soy el que escribe, eh, por la poesía latinoamericana, ¿sí? Y también por el nuevo boom latinoamericano también, ¿no? Y para tratar de reconstruir, un poco inspirado en lo que sonaba en la radio, de poder contar historias de amor, pero desde una óptica, digamos, desde otra óptica, ¿no? Entonces, gran parte de ese material que lastimosamente no está grabado bien, digamos, en las plataformas hay 2 o 3 cosas nomás, son canciones, digamos, cargadas de música, digamos, de poesía, digámoslo así. No es tanto poesía, pero son muy líricas. Y a medida que vamos desarrollando los estilos y dejando de ser un dúo, porque nos convertimos en dúo, ¿no? O sea, cuando se acaban digamos, cuando entramos a los 80s, todos los músicos que nos rodeaban se fueron, se fueron. Unos se fueron para Europa, otros se fueron para Estados Unidos, y finalmente nos quedamos Juancho y yo, y entonces iniciamos ese laboratorio de composición los dos solos, ¿no? Buscando músicos de sesión. No, los dos solos tratando de construir digamos, un catálogo de canciones que tuviera esto de lo que estamos hablando. Maestro, entre esas influencias, ¿cuáles son las que más marcaron a Compañía Limitada, tanto como en poesía, los poetas y bandas ya sean nacionales y extranjeras? Pues digamos que para Juancho era más fácil porque como él es el músico, entonces él tenía influencias claramente marcadas de sus artistas favoritos, que es los Beatles y Elton John, McCartney también solo, en fin. En cuanto a la parte lírica, la parte escrita, digamos, el boom latinoamericano, Benedetti, había ciertas cosas
que me llamaban mucho la atención. Pero digamos, descubrir el rock argentino, ¿no? Charlie fue muy importante en varias épocas mías. Pero también hay una cierta influencia de la trova cubana, ¿no? Hay otra cierta influencia de Rubén Blades. O sea, pero más que era la forma, la estructura narrativa, ¿no? Lo que me llamaba la Más la atención. lírica, más la... No era tanto la lírica, sino como se aproximaban a los temas, Ok, ¿no? Y esa combinación entre lo poético y lo cotidiano me llamaba mucho la atención, ¿no? Y eso se ve claramente, digamos, cuando uno oye la calle, pues es un poco eso, ¿no? Y así, ¿no? Lentamente uno va generando un estilo. En los años finales del colegio, nosotros somos 6 grandes amigos del colegio, 2 son escritores, entonces estuve muy influenciado por lo que ellos escribían y por mi propio interés en escribir poesía y, digamos, y prosa, pero finalmente desarrollé un estilo que es como muy mío, ¿no? Y que tiene toda esa cantidad de influencias y que no son solo de escribir, sino del cine también, ¿no? De las narrativas visuales, de, del arte en sí mismo. Pues yo estudié arquitectura, entonces también tenía un mundo visual lleno de historia, lleno de elementos, y la ciudad. Como buen arquitecto, gran parte de lo que yo he escrito, todo tiene que ver con la cosa urbana, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico. Entonces, ahí están marcadas, pues, como las líneas genéricas, las líneas de Nazca de mi vida claro. de escritor. Lo que tú dices, Juancho se fijaba por toda la parte musical, tú por toda la parte lírica interpretativa. Exactamente. Qué bonito. Entonces, sí, claro, el dúo dinámico prácticamente del rock. Maestro, ya con compañía ilimitada, ¿alguna anécdota? Oscila entre una cosa y la otra. Cuando fuimos al primer festival iberoamericano de rock en el 91 en Caracas, éramos la única banda invitada por Colombia. Ahí estaban todos, pues, estaba Soda, estaba Prisioneros, Los Rodríguez, Calamaro cuando estaba con Los Rodríguez. ¿Quién más estaba? Bueno, estaba Fito. Y nosotros nos tocó tocar de segundas el segundo día. Y después de nosotros venía Prisioneros. Y obviamente compañía había sonado levemente en Venezuela con Siloé, digamos yo creo que un par de años antes. Las disqueras extrañamente no tenían esta política global, sino que hasta que uno no vendiera tantos discos no lo publicaban en otro lado. Cosa absurda, ¿no? O sería que no teníamos un buen manager que jodiera, ¿no? Entonces, tocar ante un público que no conoce el catálogo de uno es siempre muy difícil. Y siempre ha sido muy difícil, ¿no? Y tocar ante un público que no es el nacional, pues aún más difícil. Entonces empezamos a tocar el show, veníamos de tocar en el segundo concierto de conciertos, que habíamos estado con Soda, bueno, con una cantidad de bandas más, con Mini Vanilli. ¿Milli Vanilli en ese entonces Sí, también? sí. Y empezamos a tocar y a medida que tocábamos yo sí sentía que el público
pues cada vez se impacientaba más y había una barra grande de gente que pedía a los prisioneros aquí abajo. Entonces, pues si nosotros íbamos a hacer un show de 40 minutos que nos habían contratado para hacer y tal, y entonces ya los 30 minutos estaban mamados y entonces empezaron que no, que prisioneros, que nada, que nada. Yo, ya, entonces, y entonces empezaron a tirarnos cosas. Eso es muy frecuente, la verdad. Sí, sí, claro. ¿No? Lastimosamente es muy frecuente. Y entonces, a medida que pasaba el tiempo, empezaron a mandarnos monedazos, bolívares. Ay, Y entonces yo en el escenario sí. veía las cositas así brillando. Cuando... A esquivar. Sí. Y entonces, en un momento paro y digo, chicos, no hay necesidad de que nos paguen más, porque nos están pagando lo suficientemente bien. No, y ahí sí, Dios mío. Ahí sí empiezo, vi venir como si era no, entonces yo me metía por la parte de atrás del escenario. Eso fue muy gracioso. No, fue un poquito tensionante, pero fue muy gracioso. Pero sí, ahí después liberaron Sí, un poquito. ya después bajamos y los periodistas y toda la gente muy queridos y todo. Sí, bueno, el público siempre es difícil de tratar. Sí, el Siempre. público no. El público, mis respetos porque no es fácil, no es fácil y hay que saber ganarse el público y obviamente en un territorio donde uno no es conocido, pues siempre va a ser muy difícil. Sí. ¿No? Y bueno, y el momento de pronto más eufórico, más alegre que hayan vivido, o sea, que ustedes digan, quisiera volver a vivir ese instante que me llevó, no sé, al nirvana, a la cúspide, la emoción. Mira, te soy franco, cuando bueno, hay momentos muy bonitos, muy importantes, muy emocionantes. Uno, por lo que significa ese momento histórico, el 17 de septiembre del 88, abrir el concierto y conciertos, digamos, para lo que significaba para nosotros como banda y como trabajo de esos 8 años, digamos, de haber logrado, digamos, abrir la puerta de que la música joven sonara en nuestro propio idioma con una canción nuestra, pues era una cosa muy importante. Aunque muchos dirían, no, pues no fuimos los primeros que sonamos en la radio comercial, que era lo más difícil, porque al abrir esa puerta, se abrió la puerta que hoy está abierta para todos los artistas que hoy suenan. O sea, hasta Karol G. O sea, sí, de verdad. Sí. O sea, porque con esa puerta abierta entró todo lo que vino de ahí para adelante, ¿no? Claro, los argentinos, los españoles, los chilenos, pero pues de ahí viene la derecha, de ahí viene Atercio, de ahí viene Carlos Vives, porque con esa puerta abierta, la radio entendió que poner música joven hecha por gente en Colombia funcionaba, Claro. ¿no? Entonces no era solo un tema como de apropiación nacional, sino un tema de identidad. Y de orgullo. Pues además de orgullo, pero también de identidad, de sentir que, o sea, somos de aquí, esta es la banda de mi país, que suena al lado de la banda más importante de Chile o de Venezuela o de la que sea, ¿no? O una gringa, no importa, ¿no? Entonces, ese momento es muy importante para como banda y como propósito de vida y de objeto. Digamos, en mi caso personal, siempre fue muy importante cantar en español. Qué bonito. ¿No? Sí, eso es algo muy importante porque la gente como que en ese tiempo, digamos que no valoraba tanto lo que se estaba haciendo a nivel nacional, pero ustedes hicieron que eso fuese más visible y la gente dijera, hey, tenemos muy buenas cosas. Tenemos. Qué bonito. Y eso se volvió a repetir el año pasado, que volvimos a abrir el concierto, el mismo concierto 35 años después. Lastimosamente llovió, en fin.
pero, pero fue muy emocionante. O sea, poderlo repetir y lo sentí en el público, ¿no? Porque mucha gente que había estado en ese primer concierto eh, estaba ahí repitiéndolo, pero sobre todo muchos de los que no pudieron ir esa primera vez estaban ahí esa vez. Qué bonito, ¿No? ¿no? Y ahorita es que ustedes tienen prácticamente, Compañía Ilimitada está viviendo como un resurgimiento ahorita. No sé si sea por la tendencia musical que de pronto es un bucle, todo a la gente la digiere, como que suena igual, porque ahorita Compañía Ilimitada otra vez está cogiendo una fuerza, pero, y se nota. No más ahorita este año también en el Movistar Arena, cómo coreaban sus conciertos. Eso también Sí, es algo muy bonito. Y más que ahí también había gente joven. también, sí. Pues hicimos el show con Mateo de los 40 años, tocamos con él. Estuvimos en Cali con él también. Am, Estuvimos con los Prisioneros en Pasto. Y el próximo año tenemos Bucaramanga y Tunja con los Toreros. Sí, yo creo que también hay un resurgimiento de esa música porque en Colombia, eh, esos 4 años del rock en español, 3 años, fueron muy poderosos precisamente por esa razón. Porque es que aquí no existía la apertura de la música joven cantada en tu propio idioma, ¿no? Entonces, eso marcó a una generación que lo vivió y que pudo ir a los conciertos, pero sobre todo marcó a la generación, a las dos inmediatamente anteriores, que eran los hermanos chiquitos, que veían como sus hermanos oían rock en español, y ellos eran muy chiquitos, pero oían todas las canciones y no podían ir a los conciertos, pero eran los más fans que sus hermanos, ¿no? Eso pasa, ¿no? Sí, 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 O sea, pasa el hoy en día. público que oye Compañía Limitada hoy, o sea, la franja en Spotify y en las diferentes plataformas que más oye mi música tiene entre 36 y 47 años. Y yo, pero ¿de dónde? O sea, es la generación de antes, Y es que es ¿no? una brecha, o bueno, no, una puerta que está dando a que la gente, hey, no sabía que existía esto, lo voy a escuchar, no lo conocía. Porque pues están acostumbrados a lo que habíamos hablado, lo que suena siempre en la radio. Claro. Pero con esta manera tan fácil de acceder a música hoy en día, da esa oportunidad de verdad que de pronto es un, sí, lo que hablamos, un resurgimiento No, para y bandas todos emblemáticas. este tipo de proyectos, digamos, le dan a uno la visibilidad en medios alternativos para que gente que no ha tenido la posibilidad de encontrarse con Compañía Limitada por X o Y razón, tenga la posibilidad y sencillamente llamar la atención y ir a buscarlo en una plataforma y poderlo descubrir, ¿no? Maestro, en la década de hoy en día, o bueno, en las dos últimas décadas, ¿qué te gusta y qué no te gusta de la música que está sonando en este momento y que ha sonado en la anterior década? Pues, digamos, yo vengo de todos los formatos. Yo vengo desde el vinilo a, hacia el CD. Me tocó la crisis del Napster, Sí. el nacimiento del Internet y hoy por hoy las plataformas. Hemos pasado pues por todos los formatos de la industria. Y digamos, yo trato mucho de mantenerme al tanto como de lo que está sonando. eh, en español tanto como en inglés, ¿no? Hago el esfuerzo como un ejercicio, ¿no? Para serle franco, el rap me cuesta mucho trabajo porque nunca fui formado ahí, ni siquiera en los 90 me llamó la atención, ¿no?
Entonces es un tema de oficio. Claro, El hip hop también me cuesta mucho trabajo porque nunca fui influenciado por eso, claro. ¿no? Entonces entiendo de dónde viene, eh, sé su valor, eh, digamos, como elemento de mensaje y de contenido y la estructuración de su música, en fin. Pero no me conecta, ¿no? Claro. No, es un tema de conexión, ¿no? No es un tema de gusto. Sí, es algo que tú sientas No es que como no ese me gusta, feeling. pues es que no me gusta, no es que me guste o no me guste, sino que es que no me conecta. Entonces, Sí, pues si claro. no me conecta, pues ya. El reggaetón. El reggaetón. No, el reggaetón también o sea, lo he estudiado mucho, eh, digamos, lo he analizado, más que estudiar, lo he analizado mucho. Me parece que tiene un poder impresionante y me inquieta su poder, ¿no? Porque su poder radica en su capacidad de, de gente que lo escucha. Y si tanta gente lo escucha, o sea, tiene que tener Un algo. sí, tiene que tener un contenido o un elemento muy importante que hace que estas millones de personas lo pongan A sonar. a sonar, ¿no? Sí, Sí, porque es que para que suene tanto y tú ves, quítale la letra, la gente va a seguir bailando. A veces ¿será eso? hasta, ¿Será pues que es digo el yo, ritmo? porque No, pues a puede ser, sí. veces tú ves que cantan y corean, tanto los hombres como las mujeres se degradan cantando eso, y uno, si se está escuchando, no se está escuchando, están disfrutando ese momento del ritmo, ¿no? Sí, puede ser, sí, puede ser. Es porque pues, Pero ante el ritmo hay muchas cosas con ritmo, ¿no? pero aquí yo digo que es como algo muy latino, de que meneemos con el ritmo. Sí, es muy primario también, ¿no? Sí, Pero porque si uno dice, bueno, de pronto la letra debe ser algo profunda, no tiene letra. Es el ritmo. sí, puede ser eso. Es como mucho el ritmo, sí, porque uno por lo general, cuando uno comienza a escuchar música, no se guía por qué, por el ritmo. Primero el ritmo y después pasamos a la lírica, a la composición, analizar los instrumentos. Con el reggaetón como que no hay esa conexión de analizar toda esa parte. Como, ¿suena bien? Bailemos. Sí, todo suena como tan parecido Sí, también, ¿no? sí. No, yo tampoco he podido conectar mucho con el reggaetón, no he podido conectar con la música banda, con la popular. Yo no he podido, no he podido. Aunque en la cuestión de la popular hay unos compositores muy buenos. Sí, Hay más géneros que están cogiendo poder aparte del reggaetón. Pero básicamente es como esa falta de conexión que tienes, o hay de pronto algo moderno que te digas, aquí siento como algo que me gusta, ya sea música o agrupación o algo. no, claro, pues hay muchas bandas digamos, del rock, digamos, americano, el rock británico, que me siguen gustando, ¿no? Eh, las bandas clásicas que sacan sus discos nuevos, pues me parecen siempre muy interesantes. Y no significa que me gusten tanto como me gustaban antes, eh, pero pues ahí están, Sí, ¿no? están vigentes. Sí. Hoy precisamente estaba oyendo eh, un automático, yo no recuerdo qué canción puse, tal vez la última de Coldplay o algo así, y me mandó un playlist automático, el algoritmo, Sí, que ese es el otro vecino del barrio, eh, o sea, cuando venía para acá, llevaba
13 canciones buenísimas, todas buenísimas, Okay. ¿no? Más en inglés que en español. Okay. Me gusta Zoé, me gusta... ¿qué más me gusta? Hay cosas que me gustan de español y toda esta temática que llaman alternativa, tanto de hombres como mujeres, me parece que hay cosas que son muy chéveres, ¿no? Que son, digamos, un poco, ¿cómo podría ser? Digamos, son un poco más ligeras en su estructura, eh, pero que tienen su atractivo, ¿no? Y digamos que yo no soy de grandes pasiones ni para un lado ni para el otro, como que estoy tratando es como de oír y de capturar lo que me parece interesante y que de eso yo pueda utilizar en algún momento para alguna cosa que estuviéramos haciendo. Me parece que es en lo que siempre tengo los oídos como atentos hacia eso, Eso es algo ¿no? importante. Algo para aquí, para finalizar, ese mensaje que tú le quisieras dar a la nueva generación que está comenzando en la música, en el rock, en el pop o en la música general. Pues, tanto como mensaje, yo creo que si a alguna persona, un joven, le interesa la música eh, como un fin, eh, pues lo que tienen que hacer es tener oficio, trabajar, ensayar, escribir, equivocarse, proponer, investigar y tomar riesgos, ¿no? Y en ese proceso seguramente va a poder empezar a encontrar su propia voz. Y en esa búsqueda, que es una búsqueda finalmente de identidad, no solo como músico, sino como cualquier cosa, eh, si ahí encuentra un camino, pues lo que pasa es que se está buscando un camino a sí mismo para ser una mejor persona y tener un propósito. Qué bueno, más. Muchísimas gracias por esas palabras. Vamos a un pequeño versus aquí Claro. para saber que la gente conozca y así mismo también ellos digan, ok, si les gusta más esto, es por algo. Entonces, vamos con la primera y la clásica. ¿Los Stones o los Beatles? Pues los Beatles. Los Beatles. Sí. Y fueron producidos por el productor de los Stones. Le están poniendo los cuernos. ¿The Who o The Guess Who? No, dejó. ¿The Who? Sí, claro. ¿Prince o Michael Jackson? Uy, eso está muy bravo. No, no es un empate. ¿No se puede empate? 50-50. Sí, 50-50. ¿Y por qué 50-50? ¿Qué rescatas del uno y del otro? No, es que los dos Unos maestros. son brillantes y aunque no son lo mismo, ¿no? Pero tú sabes que en esa época había como esa Prince, Michael, se hacen siempre con los artistas, con las bandas, con todo. Pero era más un fenómeno construido que de verdad. Por la prensa. No, Prince era un personaje bien exótico, Sí. ¿no? Y Michael, pues ni hablar. Entonces siempre, pero independientemente de eso, por aparte, o sea, Prince es un tipo genial, ¿no? Sí. Digamos, la percepción que yo tengo es que Prince era mucho más, Más músico. sí, digamos que por ser tan buen guitarrista, pues además tocaba todo. El primer disco lo hace todo él solo, todo lo graba, lo mezcla, todo lo toca, todo es él solo. Sí. Tenía, no sé, 18 años, ¿no? Entonces me parece que, no voy a decir que es la integralidad en el buen sentido de la palabra, es que Prince era mucho más integral que Michael Jackson. Michael Jackson, aunque bailaba y
componía y arreglaba y una cantidad de cosas. Nunca es este personaje que hace todo, ¿no? Él es el centro de todo y revisa todo, pero no es el que hace todo, Sí. ¿no? Esa es como la única, ese es como el diferencial. Pero pues son unos maestros los dos. Total. ¿Y Grupo Nietzsche o El Gran Combo? No, Nietzsche. Nietzsche, nos Sí, quedamos Nietzsche. en Colombia. Sí, nos quedamos en Colombia, sí. No, maestro, de verdad, muchísimas gracias por este. No, un placer estar aquí. No, por haber venido, no, de verdad, esta es su casa. Gracias. Siempre bienvenido. Espero tener aquí a Juancho presente. Claro, también. Contigo acá presente. Claro, lo pueden invitar, por supuesto. Y no, de verdad, este es un momento muy especial, tanto para mí, gran fan de Gracias, ustedes. Una última pregunta. señor. ¿Cuándo va a haber algo nuevo de Compañía Ilimitada? Estamos en eso. Pero se acerca. Pues material hay, lo que estamos viendo es cómo lo hacemos, Okay. ¿no? Porque hoy la industria ya es exclusivamente industria, entonces todo es inversión y Claro. no es tan fácil. Igual siempre, bienvenido maestro, Gracias. muchísimas gracias. Y de verdad, un placer. Gracias. Haberlo. No olviden seguirnos en las redes, Claro. ¿no? @Compañía Limitada. Todo. ¿Qué más sería? Bueno, muchísimas gracias por estar en este nuevo capítulo de Historia y Rola, aquí con el maestro Pillo Jaramillo, así que espero que disfruten este capítulo, aprendan, los escuchen, mejor dicho, espero que en la próxima presentación de Compañía Ilimitada coreemos todos sus canciones. Maestro, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes siempre. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, maestro.